Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Esta noche continuaremos con el estudio de la palabra de Dios y vamos a hablar de un tema importante que es la oración congregacional, es decir, la oración de los cristianos en grupo o la oración de los cristianos congregados. En el video anterior había enseñado sobre la oración personal, cuando Jesús dice: entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a Dios en secreto para que tu Padre te recompense en público. Ahora el Señor nos va a enseñar sobre la oración congregacional, la oración en grupo, la oración de los creyentes. Y para esto vamos a tomar como ejemplo la palabra de Dios. ¿Cuándo y en qué ocasiones se ora en grupo? Vamos a tomar ejemplo al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, nos habla cuando los israelitas van a pasar o a cruzar el Mar Rojo. Y Faraón viene tras de ellos para obligarlos a regresar a Egipto, para seguir esclavizando. Pero antes de todo vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría, nos dé conocimiento e inteligencia en su palabra. La Biblia dice: todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacelo todo en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor grande y poderoso, te damos gracias por un día más de vida y te rogamos y te suplicamos que estés con nosotros de principio a fin y nos hables, nos enseñes, nos ayudes a entender tu santa palabra, Señor, acerca de la oración congregacional o la oración en grupo. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos esto y mucho más y te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a hablar de la oración congregacional. Cuando Dios manda a Moisés, es porque el pueblo de Dios clamó en Egipto. La Biblia dice que el pueblo de Dios clamó en Egipto a causa de la servidumbre, a causa del sufrimiento. Faraón los afligía mucho y cada vez cargaba más el trabajo sobre los esclavos israelitas. Entonces ellos clamaron al Señor y el Señor les envió un libertador. Ese libertador fue Moisés. Para esto el Señor lo llamó, lo ungió con su Santo Espíritu y lo envió. Cuando Moisés saca a los israelitas para llevárselo a la tierra prometida, resulta que se encuentran con el Mar Rojo y ya no podían avanzar. Y Faraón venía atrás de ellos con 600 carros de combate, más sus ejércitos de pie. Vienen los israelitas o Faraón contra los israelitas. Y encontramos que no hay escapatoria humana, no hay posible escapatoria humana. Cuando los israelitas ven
que Faraón viene con sus ejércitos, entonces clamaron al Señor. Versículo 10 de Éxodo 14. En Éxodo 14 encontramos donde dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Acá está la oración congregacional. ¿Qué es la oración? Pedir, buscar y llamar. Aquí está la oración diferente en secreto que habló el Señor. Enciérrate en tu aposento, cierra la puerta, ora a Dios en secreto y Él te recompensará en público. Eso aprendimos la oración personal. Ahora encontramos la oración con clamor, o sea, con lágrimas, con gritos, juntos, todos con un solo propósito, clamando, orando, pidiendo salvación al Creador, a Dios que esté en los cielos. Cuando vieron el peligro que se acercaba, un peligro de muerte, porque Faraón no venía a despedirlos, Faraón no venía a felicitarlos que se iban a servir a su Dios, Faraón no venía con buenas intenciones, Faraón venía para obligarlos con sus ejércitos y para cargar en la espalda de ellos más esclavitud. Aquí encontramos que Faraón venía con 600 carros de combate más sus ejércitos. Entonces cuando ven el peligro, ellos claman al Señor. Pidieron al Señor liberación. Pidieron salvación. La oración es pedir. Clamaron al Señor en grupo. Toda la congregación, un solo clamor, un solo pedido. Salvación, Señor. Sálvanos de esta. Líbranos de esta. No podemos avanzar. ¿Qué hace el Señor? Versículo 11 del capítulo 14 de Éxodo. Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Nos ha sacado para que muramos en el desierto? Versículo 13. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más la veréis. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y ya está. Ahí está. Y después vemos la historia, cómo se cumplió la palabra del profeta del Señor, porque Dios hablaba por su profeta. Estén tranquilos. Sigamos clamando al Señor. Sigamos pidiendo. Estemos confiados. Tengan fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Clamaron al Señor y fueron librados. Aquí encontramos el clamor congregacional, la oración en grupo, la oración de la iglesia, la oración del pueblo de Dios. Pasó el tiempo, vemos que no tuvieron comida en el desierto, también clamaron al Señor y Él les dio agua. Clamaron y pidieron carne, el Señor les dio carne. Pasó el tiempo, en Jueces capítulo 6, dice así:
Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Por qué Dios entregó a su pueblo a los enemigos madianitas? Porque hicieron lo malo ante sus ojos del Señor. La mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas, lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampaban contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían contra ellos y sus ganados, y venían contiendas en grande multitud como langostas, y en camellos eran innumerables. Así venían contra la tierra de Israel para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, del cual dijo: así ha dicho Jehová, y le mandó a Gedeón. Otra vez encontramos aquí un ejemplo para el pueblo de Dios. Cuando el pueblo del Señor se aparta de Dios, viene castigo de parte del Señor. ¿Cuál es el castigo? Que los entrega en manos de sus enemigos. Así que no hay que apartarse del Señor. Ejemplo, el pueblo de Israel. Los madianitas fueron acorralados, atacados por los madianitas durante 7 años. Ellos clamaron al Señor en su pobreza, en su angustia, y el Señor mandó a Gedeón como profeta para libertarlos. Un ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le dice: con tu fuerza, con tu juventud, con tu valor, vas a salvar al pueblo de Israel, porque ha clamado al Señor. Clamaron a Dios y fueron librados. Clamaron. Encontramos otro ejemplo de cómo el pueblo del Señor hace oración, clamor, gemido delante de Dios, y Dios les oye. Dios escucha, Dios contesta la oración. Pero miremos cómo el pueblo de Dios, congregado, juntos, aquí no están individual, aquí están congregados. Esta es la oración congregacional. Cuando la iglesia se congrega, claman al Señor, el Señor los salva y los libra de sus angustias. Vamos a encontrar por acá, dirán algunos, pero eso es la iglesia. ¿Y qué pasa si no estamos en la iglesia? ¿Qué pasa si no estamos congregados? ¿Oirá el Señor a un grupo de personas? Vamos a ver en el Salmo 107. Salmo 107, versículo 23. Ojo lo que dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Aquí habla de comerciantes. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas
en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespan sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos. Su alma se derrite con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios todos, y toda su ciencia es inútil. El que tiene oídos para oír, oiga. La ciencia de los hombres es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus aguas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía a puerto seguro. Acá está. Marineros que están navegando en el mar. Hay una tempestad terrible en medio del mar. Las personas que nunca han navegado no saben lo que es el mar, alta mar. Es terrible el alta mar. Es terrible. Especialmente cuando se navega a sotavento, o sea, contra el viento. Yo he sido marino y conozco el mar. Miren cómo los marineros claman al Señor en grupo y los salva, los libra. O sea, no solamente la iglesia que el Señor salva, sino veamos a Jonás, cómo los hombres de esa nave trataron de salvar a Jonás, pero no pudieron. El mar se embravecía más. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, pues embraveció más al mar por causa de un desobediente Jonás, que no obedecía la palabra del Señor, no obedecía al mandamiento del Señor. Lo tiraron al mar y ellos clamaron al Señor, esos navegantes, clamaron al Señor, botaron sus ídolos que tenían y dijeron: tú, Señor de Dios, si nos salvas, nos libras, te vamos a servir a ti. Dejaron la idolatría, clamaron al Señor, y el grupo de marineros que iban con Jonás el desobediente, el Señor los libró del mar. Acá está Salmo 107 también. Y cuando claman al Señor, Él los libra. Entonces, aquí está la oración congregacional, tanto de la iglesia como creyentes, tanto de personas que no sean creyentes. Eso concuerda exactamente con Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 15. Si yo enviare peste a la tierra, dice, yo enviare langostas a la tierra, yo enviare sequías a la tierra para que no haya alimento, o si enviare peste a la tierra, ¿para qué? Para que mueran por la peste. Y si mi pueblo clamare, mi pueblo, dice, ahí no dice el Señor, ciérrate en tu aposento, mi pueblo clamare en grupo, en conjunto, yo oiré de los cielos, mis ojos, mis oídos estarán atentos al clamor que el pueblo haga en la tierra. La oración congregacional. ¿Dónde más encontramos la oración congregacional? Encontramos en el libro de Esther. El libro de Esther. Acordémonos, cuando en el tiempo de la reina Esther se levantaron enemigos para destruirlos a todos los judíos que habitaban en Susa y las provincias de alrededor. Muerte cernía sobre ellos. Esther y Mardoqueo y los restos entraron en ayuno, en oración, en grupo congregacional, por un solo propósito: ser librados de la muerte. Esther dijo: respiro y liberación vendrá de alguna parte, y esa alguna parte es el Señor. Clamaron al Dios de sus padres y Él los libró. En grupo, oración congregacional. Alguien dirá: ¿y si hay un pueblo pecador? Fácil.
Habrá un pueblo que no conozca al Señor y que clame al Señor y el Señor contesta su oración grupal, por supuesto. Ejemplo, Nínive. El pueblo de Nínive, un pueblo antiguo, eran pecadores, no servían al Señor, no conocían al Señor. A ese pueblo que justamente Dios mandó al profeta Jonás. Jonás se arrepintió de su desobediencia, pidió segunda oportunidad en el vientre del pez. Dios lo envió otra vez a Nínive, se va, predica en Nínive. Ellos escuchan el mensaje que iban a ser destruidos. El rey dio el ejemplo, tiró su vestimenta de rey a un costado, se vistió de harapos en señal de humillación, se echó tierra sobre la cabeza, se sentó en ceniza y ordenó, hombres y animales, no coman ni beban nada. Clamen a Dios, todos vamos a clamar a Dios. 120,000 personas clamando a Dios, más de 30 días de ayuno, porque la Biblia dice que la ciudad era de 3 días de camino. Restemos 40 menos 3, 40 días era el plazo, menos 3 días de camino para predicar toda la ciudad, eran 37 días. Clamaron al Señor en ayuno y en oración, pidieron al Señor salvación, perdón por sus pecados, y Dios perdonó a toda la ciudad de Nínive. Se arrepintieron en grupo, la oración fue en grupo, ahí está la oración congregacional. Se congregaron no para otros propósitos, sino para pedir perdón al Señor, y el Señor los perdonó. Y esa ciudad no es un cuento. Cristo el Señor habló acerca de esa ciudad. Dijo que los de Nínive se levantarán en el día del juicio y condenarán a las generaciones que no se arrepienten, oyendo la voz y conociendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Jesús habló de Nínive. También Jesús habló de Sodoma y Gomorra. Para algunas personas que piensan que es un cuento chino inventado, eso es real. Y también el Señor habló de la época de Noé. Así que si el pueblo, como dice en Segunda de Crónicas, se levantare y pidiere acerca de qué, de la peste que está azotando a nivel del mundo, la peste que se llama el COVID-19 y sus derivantes. Si mi pueblo viniere, orare, clamare, yo iré del cielo, perdonaré y les sanaré, dice el Señor. En Segunda de Crónicas, ahí está el remedio. Pero yo pregunto, ¿habrá alguien que se parezca al rey de Nínive? ¿Habrá algún gobernante de alguna nación que agarre la palabra de Dios y ponga por obra Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 13 al 15 y ordene al pueblo diciendo, hermanos de esta nación, doblemos rodillas, pongámonos en ayuno y clamor hasta que el COVID, esta peste destructora, desaparezca? Pregunto, ¿habrá alguno que se aparezca al rey de Nínive, el cual fue aplaudido por el Señor? Hasta aquí no he visto alguno. Más bien he escuchado que un gobernante decía, este no es cuestión de religión. ¿Cómo que no va a ser cuestión de religión? ¿Qué dice la Biblia en Segunda de Crónicas? Si yo enviare peste a la tierra, Deuteronomio capítulo 28, dice, Dios te enviará enfermedades malignas y duraderas para que no pueda ser curado por causa de la desobediencia
a la palabra de Dios y por causa de la incredulidad. ¿Por qué Dios manda castigo a la tierra? Por incrédulos, por desordenados, por vivir una vida apartada de Dios. Si no, miremos el diluvio. La oración congregacional es muy importante, bastante importante. Miremos al rey de Nínive y su pueblo. Se salvaron de ser destruidos como los prediluvianos o como Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos por la desobediencia, que no obedecieron al Señor. Pero alguien dirá, bueno, eso fue en el tiempo antiguo. Tiempo moderno ya no es igual. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de nuestro tiempo. En Hechos capítulo 1 Jesús recomienda a los apóstoles, no se vayan a predicar. Primero reciban el poder de lo alto. Después me serán testigos, o sea, testificarán de mí y de mi doctrina en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero reciban poder de lo alto. Vino una nube y levantó a Jesús, lo llevó al cielo. Vinieron dos ángeles y le dijeron a los apóstoles, ¿qué hacen mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como se va, así vendrá. Vendrá. No lloren, no estén tristes. Hagan lo que Él les ha dicho. Ellos obedecieron y se fueron al aposento alto, y el resultado vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando viene el poder de Espíritu Santo y fuego sobre los 120 que estaban pidiendo, ¿qué cosa? Pidiendo poder de Dios, pidiendo bautismo de Espíritu Santo y fuego, pidiendo la unción que estaba profetizada en el libro de Joel. ¿Qué decía en el libro de Joel? Decía que en los últimos días el Señor derramaría Espíritu Santo y fuego sobre todo aquel o aquella persona que invocar el nombre del Señor y que sea salvo. La congregación que dejó el Señor eran como 120. Y cuando vino el Espíritu Santo hizo una explosión tan grande que los judíos estaban celebrando una fiesta de Pentecostés. Escucharon la explosión y era a las 9 de la mañana. Se congregaron y los veían a todos que hablaban en lenguas. Y lo oían y lo veían. Decían, están borrachos, están ebrios. Pedro y los restos se levantan y le dicen, no estamos ebrios ni borrachos. Estamos en ayuno, orando al Señor que derrame poder de Dios sobre nosotros. Y Dios ha derramado la unción profetizada en el libro de Joel. Así que ustedes también arrepiéntanse. Para ustedes ese poder de Dios. Para ustedes, para vuestros hijos y cuando el Señor Dios llamare. Para los que están cerca y los que están lejos. Porque es una promesa que el Señor ha dado. ¿Qué hicieron los apóstoles? En grupo, como iglesia, como creyentes, pidieron a Dios el Espíritu Santo y fuego y Dios les dio el poder prometido. Porque el Señor dijo, recibiréis poder. ¿Clamaron en grupo? Sí. ¿Cuántos días lo hicieron? No sabemos. Pero ellos estaban varios días de ayuno de oración. Podría ser 3 días, 4 días, 7 días, 9 días, de repente 14 días. No dice ahí la Biblia. Pero estuvieron varios días ayunando y orando en grupo, que pedían un solo pedido: poder de Dios sobre los creyentes, poder y autoridad de Dios para luchar contra la fuerza del enemigo, contra Satanás el diablo.
porque así dijo el Señor, cuando recibas poder, entonces podrán predicar aquí y en todo el mundo. Ellos, los cristianos de nuestra era, oraron en grupo por un propósito, el poder de Dios. Y el Señor les dio, por supuesto que le dio. Hay un fundamento especial que habló Jesús. Mateo 18, 18 al 20. Jesús dijo, si dos en la tierra se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, cualquier cosa, si dos en adelante se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, estoy en medio de vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Ahí está el fundamento. Jesús dijo, cualquier cosa que pidieren. Y aquí en el aposento alto eran como 120. Más adelante en Hechos 2, 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Todo el grupo, toda la iglesia, congregados, oraban juntos. Vuelvo a decir, la oración congregacional es muy diferente a la oración personal. Jesús oró y enseñó en grupo, por supuesto. Un ejemplo, cuando oró por los panes y los peces en el desierto. En grupo, habían miles de personas y lo escucharon cuando Jesús oró y santificó los alimentos y se fue repartido entre tanta gente. Pero se dan cuenta, hay diferencia entre la oración personal de Jesús, que también se levantaba temprano, se iba al monte a orar solo. Hay dos formas de orar, la forma congregacional, que estamos aprendiendo ahora, y la oración personal. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 4, cuando Pedro y Juan son llevados delante del concilio y el concilio de los israelitas, coludidos con los políticos de turno, que se levantaron y crucificaron al Señor, ahora están contra los apóstoles. Llevan al concilio, lo azotan, les intimidan y les dicen, les prohibimos terminantemente que prediquen ese nombre de Jesucristo y su doctrina. Les prohibimos, les ordenamos. Ellos le dicen, ustedes son autoridades, juzguen. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o a ustedes, hombres? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y además es una orden del Señor que vayamos por todo el mundo y prediquemos su doctrina. Juzguen ustedes como autoridades. ¿A quién obedecemos? ¿A ustedes o al Señor? Ellos regresan a la congregación y le cuentan. Los creyentes reunidos en el capítulo 4, versículo 23 dice, puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, habiendo oído
alzaron unánime la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes consultaron unidos contra el Señor y contra su Cristo. Porque así fue, Señor. El versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y fuego. Y hablaban con denuedo las palabras del Señor. Y el corazón de ellos era de un alma y un espíritu, y no decía ser suyo nada de lo que poseían, porque todo lo compartían. Aquí encontramos la oración congregacional de la iglesia, que oraron y pidieron fuerzas a Dios y pidieron valor para no tener miedo y seguir predicando la palabra del Señor. Oró la congregación en conjunto. Recordemos que eran miles, porque en el mensaje que dieron Pedro cuando vino el Espíritu Santo, ese mismo día se entregaron como 3,000 personas. Aquí eran miles ya. Cuando oraron, el lugar tembló y fueron llenos todos del Espíritu Santo y fuego. Aquí está la oración congregacional. Aquí está la oración de la iglesia. Ahora vamos a ver otro pasaje en la Biblia que nos habla de la oración congregacional. Capítulo 12 de Hechos. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que había sido agradado esto a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados cada uno, para que lo custodiasen. Se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ojo, la iglesia, aquí encontramos que todo el grupo, la congregación, están haciendo oración a Dios sin cesar. Viendo que este endemoniado Herodes había matado a Jacobo, ahora trata de matar a Pedro, lo pone en la cárcel, y la iglesia se pone de acuerdo, y día y noche, ojo, la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. La iglesia, la congregación, el grupo. ¿Se dan cuenta que hay diferencia entre la oración personal? Aquí no está cada uno en su cuarto encerrado. Aquí están en la iglesia orando. Y cuando están orando, a ese día que le iba a sacar al amanecer Herodes, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo antes entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y entonces él lo hizo así. Las puertas se abrieron de la cárcel, como diciendo: pasen, señores. Los 16 soldados, repartidos en 4 grupos, ni lo vieron, ni lo soñaron, ni lo sintieron. El ángel del Señor saca a Pedro y lo deja en la calle.
Pedro pensaba que estaba soñando, Pedro pensaba que estaba viendo visiones y no era así, se vio en la calle. Entonces él, habiendo considerado que el Señor había mandado su ángel para libertarlo de la cárcel, llegó a la casa, dice, de María, madre de Marcos, que estaban todos en la noche en vigilia orando. Cuando tocó la puerta pensaban que veía un espíritu, o que era el espíritu de Pedro. Y no, era Pedro, dijo, no, yo no soy ningún espíritu. El Señor me ha sacado de la cárcel, ha enviado su ángel, nadie me ha visto, nadie sabe. Así que cuenten a los restos hermanos, yo me voy a otro sitio. Porque el Señor había ordenado así, cuando te persiguen en una ciudad, huye a la otra, dijo el Señor, y sigue predicando. ¿Qué hizo la iglesia aquí? Sin cesar hacían oración por un propósito. Toda la iglesia. ¿Qué pedía la iglesia? En voz alta, ahí en la casa de María, la casa de María, madre de Marcos, no María, la madre de Jesús, María, madre de Marcos. Ahí estaban en vigilia, día y noche orando, hasta que el Señor lo sacó a Pedro de la cárcel. Aquí encontramos el efecto y la contestación del grupo congregacional o la oración congregacional de la iglesia y del pueblo del Señor. Así que vemos mucha diferencia con la oración personal. Cuando el pueblo de Dios se une a orar por algún propósito, el Señor contesta la oración. Ya lo dijo en Segunda de Crónicas. Si mi pueblo, dice, no dice uno de mi pueblo viniere, se humillare, orare, pidiere, mis ojos, mis oídos estarán atentos. Así que, hermanos que ven este video, yo les pido en el nombre del Señor, oremos para que Dios quite esta pandemia de la tierra y que revele en el corazón de cada persona para que se arrepienta delante de Dios, para que pida en oración al Señor, unidos en grupo, ojo, unidos en grupo el pueblo cristiano y todo el pueblo que no es cristiano, pidamos a Dios. Recordemos que hay un Dios creador que lo dice en su palabra, Segunda de Crónicas, si el pueblo viniere, mi pueblo viniere, se humillare, pidiere, cualquier cosa que pidiere, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Salmo 103:3 también lo dice. Dios es el que perdona tus pecados y sana todas tus dolencias. ¿Será cierto eso? Pero si el Señor lo está diciendo, mis ojos, mis oídos estarán atentos, dice el Señor, a todo clamor que se hay en la tierra. Si Dios escuchó al pueblo de Nínive, ¿cómo no va a escuchar a su iglesia? Recordemos que el Señor puso un ejemplo de la viuda pobre y el juez injusto. Ese juez injusto atendió a la viuda pobre, a una sola mujer, cuanto más a un grupo de personas que pidamos al Señor. Así que unámonos, pueblo de Dios, unámonos, pidamos en grupo. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, tanto personales, familiares, pastorales, persecuciones, pandemias, cualquier cosa que haya, guerras, por ejemplo, pidamos por la paz del mundo. Cuando hay una nación en problemas, de repente hay terremotos, pidamos el pueblo de Dios en conjunto y el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Unámonos. Hay un refrán que dice la unión hace la fuerza y es verdad. En el Señor Dios escucha la oración de cada persona individual, pero también Dios escucha la oración grupal, la oración en grupo, la oración de su iglesia. Y nosotros somos su pueblo, su iglesia, el cual nos ha salvado y está atento a nuestras oraciones y el clamor que hagamos. Miremos al pueblo antiguo. Dios a su pueblo, cuando ellos clamaron, Él los libró de sus enfermedades, de sus problemas.
Miremos a Cristo cuando vino y comenzó a predicar el Evangelio. Venía la gente y Él los libraba. Cojos, ciegos, mancos, paralíticos, cualquier enfermedad, cualquier problema, venían al Señor y el Señor los libraba. Lo que pasa es que hay que perseverar en la oración hasta que el Señor nos conteste en su grande misericordia. Amén. Que el Señor le bendiga y el Señor le guarde en esta noche. Hemos aprendido sobre la oración de la iglesia, la oración congregacional. Pidamos en grupo, como dijo el Señor en Mateo 18, 18 al 20. Si dos se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Si dos se pusieren de acuerdo. Ahí está hablando el Señor que nos agrupemos de 2 personas para arriba. Y yo pido también a los hermanos de todas partes del mundo que nos unamos pidiendo la paz del mundo, la paz, porque el mundo está convulsionado. Son tiempos peligrosos, tiempos terribles que nos ha tocado vivir. Miremos cómo el mundo padece de problemas, de catástrofes, de muertes instantáneas, de terremotos. Oremos al Señor en grupo para que el Señor nos ayude y tenga misericordia de su iglesia y de todo el pueblo. Amén. Vamos a orar al Señor dando gracias por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos por haber recibido tu palabra en esta noche. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a difundir este video, ayúdanos a dar frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Señor, dirígenos siempre con tu palabra, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, guárdanos de todo peligro y del mal, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, y hasta mañana, si Dios quiere. Amén.